Adelante, hermana. Ya. Amado Padre Celestial, mira, Señor, este grupo de tus hijos, Señor, unidos contigo, Señor, sabiendo que tú estás aquí presente en medio de nosotros, Señor, y tú ves nuestro corazón, el deseo, Señor, de que cada día poder aprender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos para ponerla en práctica, Señor. Agradecemos, Señor, a nuestro pastor Mario Echeverría, Señor. Bendícelo, ilumínalo, Señor. Darle mucho amor y mucha paciencia, Señor, para enseñarnos tu palabra. Y a nosotros, Señor, que podamos ser un testimonio vivo en cualquier momento donde estemos, en cualquier lugar donde estemos y como estemos. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, el Señor le bendiga esta noche. Saludamos a los hermanos que están aquí acompañándonos en esta noche y a los que están en el Zoom. También muchas bendiciones, un placer poder compartir con ustedes. Vamos a continuar con los estudios de Navidad en este mes que celebramos esta fecha tan bonita, ¿no? Vamos a continuar con los estudios de Navidad y vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Hace uno o dos domingos atrás predicamos sobre los versículos 6 y 7, ahora vamos a ver los versículos del 1 al 5. Séame cuando lo tengan. Isaías, ¿qué pasó? 9. Amén. No, estoy esperando que... Yo creo que... ¿Ya todo lo tiene? ¿Ya lo tienes todo? Amén. 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 Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de tierra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias porque hemos podido llegar aquí a tu casa, Señor, a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos dirige, tú eres quien nos bendice, tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos ha permitido, Señor, vivir un día más. Y ahora, Señor, necesitamos que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se pueda revelar, inspirar, y que nosotros, Señor, podamos, Señor, aprender de lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Tu palabra es viva, tu palabra siempre va a tener un mensaje que va a tratar con nuestras vidas y con nuestros corazones. Por tanto, Señor, permite que nosotros podamos poner nuestros corazones en sintonía contigo para que tú puedas, Señor, hacer la obra que tú quieres hacer a través de tu palabra. Te pido que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades y reprendas y eches fuera todo aquello que no esté en tu voluntad. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
La Navidad, nosotros sabemos que es un periodo en el cual hay mucha alegría, hay mucho gozo, hay mucho compartir. Isaías está escribiendo alrededor de 750 años antes y está profetizando, ¿no? El que un día nacería el Mesías. ¿Por qué razón? Porque Isaías sabe lo que está pasando en el corazón del hombre, y de hecho lo que pasa en el corazón del hombre cuando no tiene a Cristo como su Salvador. Por ejemplo, si leemos el versículo 1, dice, a ver, algún hermano que me lea, porque es un estudio bíblico, el versículo 1 de nuevo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bueno, ellos estaba hablando de esta región porque fueron atacados, fueron golpeados fuertemente. Eso se sucedió o se narra en el libro de los Reyes, o Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, pero no es lo importante en esta noche. Pero fíjense en las palabras que dice ese versículo que ella leyó: oscuridad, angustia, aflicción. Es decir, y después dice en el versículo 2, y muerte. Por tanto, también dice tinieblas. Por tanto, hermanos, miren, cuando la persona no tiene a Cristo como su Salvador, inclusive en aquellos tiempos que se está anunciando la venida del Mesías, eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que propone el mundo. Eso es lo que podemos enfrentarnos en el mundo. Usted me dirá, bueno, yo conozco personas que son alegres, o conozco personas que se divierten, yo conozco personas. Una cosa es la parte exterior y una cosa es la parte interior. Son dos cosas totalmente diferentes. Inclusive, muchas veces aparentamos en nuestra vida exterior lo que no tenemos, o la creencia. Bueno, hay un dicho, no sé si en sus países también, hay un dicho en mi país que dice: dime qué alarde y te diré de qué careces. Es decir, que entonces muchas veces alardeamos de cosas que son realmente como si fuera un paraván, ¿no? Como si fuera algo que nosotros estamos haciendo para dar a entender una realidad que no es. Porque lo cierto es, hermano, que la persona que no tiene a Cristo vive en oscuridad. La persona que no tiene a Cristo vive en angustia. Porque dice la palabra ahí en primera de Juan 5:19 que todo el mundo está bajo el maligno. Si quieren lo buscamos para que vean que no estoy. A ver, vamos ahí, primera de Juan, algún hermano que me lea primera de Juan 5:19. Leo, pastor. Sí, sí. Adelante. Respondió entonces Jesús. Primera de Juan, está en Juan. Ah, estoy en San Juan, perdón. Primero de Juan 5:19. Ajá. Ok. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, nosotros somos de Dios, nosotros somos los únicos que no estamos bajo el maligno, pero cuando las personas no tienen a Cristo como su Salvador, tengan el nivel de escolaridad que tengan el dinero que tengan la cultura o la nacionalidad que tengan,
están bajo el maligno. Es decir, es como, ¿cómo le puedo decir? Los únicos que no estamos somos nosotros los cristianos, porque tenemos la cobertura de Dios, que estamos, ¿no? bajo la cobertura de Dios, de que el Señor permite que nosotros no seamos tocados sencillamente por el maligno, porque ya nosotros somos propiedad de Dios. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice que a los que creyeron en Él, estoy leyendo aquí lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. ¿Quieren leerlo? Bueno, estamos en un estudio bíblico. Yo estoy en una introducción, me estoy yendo un poco como el tema, pero a ver, lean Juan 1, 12 ahí. Juan o primera de Juan, pastor. No, Juan, ahora es Juan. Ahora es Juan. San Juan 1:12, pastor. Ajá. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lee el 13, que es interesante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya cuando una persona se convierte, pasa de que eso lo vamos a ver quizás en este estudio, pasa de la potestad de la tiniebla a ser propiedad de Dios. Nosotros somos automáticamente, somos hijos de Dios, y no somos engendrados de carne ni de sangre, somos engendrados directamente de Dios. Por tanto, al nosotros ser propiedad de Dios, dice la Biblia, que cuando nosotros nos convertimos, nosotros, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nos sella, ¿no? Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Y también nos da las arras, dice la palabra, que son las garantías. Por tanto, somos sellados, lo cual quiere decir que somos propiedad de Dios. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no. Ahora, el mundo está bajo el maligno, y es lo que le quiero decir. Satanás, hermano, aunque dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz, no obstante a eso, nos odia. Hay personas que inclusive han recurrido a ciertas religiones satánicas y en un momento determinado aparentemente les ha ido bien y en ocasiones por un tiempo les ha ido bien, pero ¿cuál es el objetivo de Satanás? Lo que dije en el estudio pasado, que nosotros no creamos a Cristo, pero ¿por qué le va bien? Porque lo que le importa a él es que tú no te vayas de su caparazón y no aceptes a Cristo. Y en el fondo, aunque tú parezca, aunque parezca que te está yendo bien, en el fondo te odia. Porque Satanás odia a Dios, odia a Cristo, odia al Espíritu Santo y odia todo la creación de Dios. Y nosotros somos la corona de la creación de Dios. Simplemente te doy para que mañana, cuando tú partas de este mundo, que es cuando empieza de verdad, cuando tú partas de este mundo, entonces tú vayas a un infierno conmigo, yo estoy condenado y me quiero llevar a todos. Pero sin embargo, aparento hacerte buenas obras, aparento hacerte favores. ¿Entiendes? Entonces, hay angustia. Entonces, dice la palabra del Señor que hay aflicción. Dice la palabra del Señor que hay oscuridad. Dice la palabra del Señor que hay tinieblas y que hay muerte. Todas estas cosas entraron en el mundo cuando sencillamente Satanás engañó a Adán y Eva y el pecado entró en nosotros. Por tanto, hermanos, cuando una persona, usted la ve en el concepto que sea, pero espiritualmente está en oscuridad, espiritualmente está en tinieblas, espiritualmente está muerto, espiritualmente vive en una aflicción. Tú puedes tener lo que sea, y como yo dije los otros días en una de las predicaciones, el vacío de tu corazón solamente lo puede llenar
Cristo. Amén. Pero hay un versículo que entonces, a ver, léanme ahí el versículo número 3. Y con ese versículo número 3 vamos a cogerlo como eje para este estudio, para entonces ver la contrapartida de todo esto que hemos visto en el versículo 1 y 2, ¿no? Vamos a dar la oportunidad donde Suma le quiere leer. Hermana Beatriz. Hermana Beatriz. Ya, ¿qué versículo? Que no oí. Isaías 9:3. Isaías, ya. Isaías, aquí está. 9:3. 9:3, Sí, Sí. sí. ya. Isaías 9, ay. Espérenme tú, solo un minutico, por favor, se me fue. Ya, ay, ay. Ya viene. 9:3. 9:3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Eso es lo que pasa en la Navidad, ¿no? Dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, es decir, los que recogen la cosecha, ¿no? Lo que está queriendo decir, era muy importante para el agricultor cuando recogía la cosecha, recogía un fruto tremendo. ¿Por qué razón? Porque ahí venía la comida de ellos y venía el sustento también. Y dice, como se gozan cuando reparten despojo, así se está refiriendo a cuando conquistaban, ¿no? Que muchas veces ellos cogían los despojos de los que los ejércitos cubrían y ellos vencían, y entonces se gozaban porque también eran bendecidos, eran prosperados. Eso, hermanos, es lo que provoca Cristo en el corazón. Eso es lo que provoca la alegría en la Navidad. Eso es lo que provoca el contagio en la Navidad. Que nosotros nos sentimos como que hay un gozo, que nosotros nos sentimos como que hay una paz, que nosotros nos sentimos como que hay algo que es como si hubiéramos ganado una bendición o hubiéramos obtenido una bendición muy grande. No, que viene a recordar. Y entonces, hermanos, es precisamente lo que está anunciando el profeta Isaías con respecto a la venida de Cristo. Quiero decirles una cosa más, antes de ya entrar en los puntos que vamos a ver. Da la coincidencia que esa tierra de Zabulón y esa tierra de Neftalí fue donde Jesucristo comenzó su ministerio. Después que Jesucristo se bautizó, ahí comenzó su ministerio. Entonces, ¿por qué hay alegría? Bueno, dice la palabra del Señor en el final del versículo 1, la parte C, si la pudiéramos ver, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. La gloria de Dios nos visitó, hermanos. Para los israelitas no había cosa más importante y para los israelitas no había cosa que ellos temieran más y que lamentablemente, producto de su desobediencia, perdieron en un momento determinado. Porque si usted mira el primer templo, si usted mira el tabernáculo, si usted mira el primer templo que construyó Salomón y después usted mira la reconstrucción del templo de Zorobabel, no fue igual. En el tabernáculo la nube de la gloria estaba bastante visible, a punto tal de que pasa lo mismo que en el templo. Cuando lo inauguran, la gloria de Dios cae de tal manera que los sacerdotes podían ministrar, producto de poder tan grande que cayó. Ahora, esa gloria se fue extinguiendo. Y en el segundo templo, cuando ya ellos hacen el templo de Zorobabel, ¿no? La reconstrucción del templo, ya esa gloria no se vio. Sin embargo, díganme. No termine, pastor. Sin embargo, la profecía decía,
o la profecía dice que ese camino sería lleno de gloria. Hermano, porque Jesucristo era la gloria de Dios profetizada. Es decir, esa Shekinah que representaba el Espíritu Santo de Dios, que veíamos en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, el mismo Hijo de Dios, desde la misma presencia de Dios, como hemos visto en estudios anteriores y en mensajes anteriores, ese mismo Hijo de Dios, bajo esas características, ¿no?, de los atributos divinos que tenía, fue la gloria de Dios visitándonos a nosotros, inclusive visitando el templo. Y yo estoy hoy quizás abriendo paréntesis y abriendo un poco el tema, pero esa gloria entró en el templo, enseñó en el templo, y ellos no lo quisieron oír, ellos lo desobedecieron, ellos contendieron con él. Inclusive cuando Jesucristo fue detenido, dijo, todos los días les enseñaba en el templo y ahora vienen contra mí con espadas y con palos, como si fuera un ladrón y esto y lo otro. Entonces, hermanos, Dios determinó quitar la gloria de un templo hecho por la mano del hombre para poner la gloria en donde, en un templo que somos nosotros, en nuestros corazones. Por tanto, cuando nosotros vemos lo que significa la visitación, o lo que significa el nacimiento del Mesías, la gloria de Dios vino. La gloria de Dios nos visitó, la gloria de Dios apareció, la gloria que ellos habían perdido y que tenían extinguida apareció y sencillamente vino a cada una de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el versículo número 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A ver, algún hermano que me busque ahí Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 8. Bueno, yo leo. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Juan 8, 12. 12. O 12. 12. Ok, vamos con Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Y dice la palabra que él dijo, el que me sigue, esta es una de las 7 declaraciones, algún día lo estudiaremos o lo predicaremos o algo así, las 7 grandes, esta es una de las 7 grandes declaraciones que Jesucristo plasmó en el Evangelio de Juan como el yo soy. Para Israel había un solo yo soy, por eso chocaban tanto con Cristo. ¿Quién era para ellos el yo soy? Jehová. ¿Por qué? Era el único Dios, ¿no? ¿Por qué? No había Bueno, enviado a su hijo, ¿no? Moisés fue el primero que, en lo que yo he leído, que le dijo a Dios, cuando él lo mandó a donde Faraón, él le dijo, Moisés le dijo, ¿y quién yo digo que tú eres? ¿Quién? Entonces le dice, Jehová le dijo, dile que te manda, yo soy. ¿Qué es? Hay muchos dioses en esa. Era Dios, era... Es lo que está diciendo. Moisés, después que confía con Dios y todo ese tipo de cosas, le dice, bueno,
Y si ahora yo llego allá y me preguntan de parte de quién tú vienes, entonces ¿qué yo le digo? Entonces imagínense, no le podía decir, vengo de parte de Antonio, vengo de parte de Mario, vengo de parte de Nick. Sencillamente le dice, dile que yo soy, te he enviado. Lo cual quiere decir, dile que el ser, dile que la existencia, dile que la vida. No podía decir Carlos, Arturo, Juan, Pedro, Pepe, no le podía decir eso. Dile que la vida, dile que la existencia te ha enviado. Que es lo que quiere decir la palabra Jehová. A partir de ahí empezaron a usar unas consonantes, esas consonantes se fueron como transformando, evolucionando, hasta que llegó la palabra Yahvé, y de Yahvé salió Jehová. Jehová, ¿qué quiere decir? Yo soy el que soy. Entonces, ya le digo, más adelante veremos eso, pero cuando Jesús se autotitula, como este versículo acaba de leer la hermana, ¿no? Cuando Jesús se autotitula el yo soy, ¿no? En el Evangelio de Juan, y hermano, me estoy yendo del tema, ya no voy a seguir por la rama, ¿no? Pero bueno, en el Evangelio de Juan, él dice 7 grandes declaraciones del yo soy. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Dijo, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, 7 grandes declaraciones donde él mismo en el Evangelio de Juan se autotituló como el yo soy. Porque él era yo soy. Porque él era Dios con nosotros. Porque él era divino. Y el 7 ustedes saben que es el número perfecto de Dios. Ahora dice el versículo que leo, hermana, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que le estaba explicando desde el versículo 1 de Isaías 9 que estamos estudiando. Cuando las personas no tienen a Cristo, andan en tinieblas. Cuando las personas no tienen a Cristo, andan en total oscuridad. Aunque haya un bombillo de los del estadio, vaya, los que prenden el mercurio, eso. Pero espiritualmente están oscuros, aunque tengan vista, aunque tengan de todo. Pero espiritualmente están en oscuridad, porque Jesucristo es la luz del mundo. ¿Qué dice? Y entonces a la vez que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no andamos en tinieblas, ya ahora andamos en la luz, porque podemos ver a través de la luz de Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículos 4 y 5? Uno, 4 y 5. Hermana Beatriz. Ya, Juan 1, 4 y 5 dicen, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, esta es la introducción de Juan. Este es la atípica Navidad que vio Juan, pero está dando una profundidad tremenda, hablando del Mesías. Y mire lo que dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y miren lo que dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán o prevalecieron contra ella. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han manejado en la carretera. Yo he tenido al amanecer, ¿no? Yo les he dicho a ustedes que yo tuve un trabajo donde yo trabajaba 24 horas, muchas veces me cogía el amanecer manejando. Y en la ciudad no se ve tanto, en los edificios no se ve tanto, pero cuando usted va por una sabana, ¿saben lo que estoy hablando, no? Cuando usted va por una sabana, usted puede ver claramente eso que dice la Biblia.
usted se da cuenta que a medida que el sol va saliendo, usted ve en la sabana cómo la oscuridad o las tinieblas van retrocediendo, van retrocediendo, van retrocediendo. A medida que el sol se va levantando, van retrocediendo y la luz va tomando el control de todo y las tinieblas desaparecen. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz que es Cristo, porque Jesucristo vino a alumbrar, vino a que nosotros pudiéramos ver con ojos espirituales la verdad de Él. Dice en el versículo número 2, la parte final, en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estoy explicando por qué la Navidad produce alegría. Primera, porque se acabó la oscuridad y viene la luz a nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener un gozo muy grande porque la luz de Cristo ha alumbrado nuestras vidas, se ha cambiado y ha transformado nuestros corazones. Ahora, en segundo lugar, porque ha vencido la muerte. El versículo que les decía ahorita, a ver, Juan 11, 25, un hermano que me lo lea. Dice la palabra Adelante. así. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, lea el otro. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es una de las declaraciones que yo le decía, yo soy el Evangelio de Juan. Y bueno, después le explicaré por qué el Evangelio de Juan en otro estudio, ¿no? Porque si no me voy a ir también ahora de nuevo. Pero fíjense lo que dice. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es la resurrección y la vida. Una de las cosas que Jesucristo venció cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó fue la muerte. Por tanto, hermanos, ya para el cristiano la muerte no es un horror. Cuando yo no era cristiano y pensaba en la muerte era un horror, porque yo decía, candela, 4 metros bajo tierra y los gusanos comiéndome y yo sin poder salir, sin poder respirar con tierra por todos lados. Era un problema de pánico. Por eso el mundo, como les decía ahorita en la introducción, que no tiene a Cristo, cae en exceso. Unos caen en depresión y van a parar muchas veces a las manos de tratamientos, que yo no estoy diciendo que un cristiano no se puede enfermar y no pueda tener un tratamiento, pero yo estoy diciendo por la causa de que cuando ven que van envejeciendo y ven que van perdiendo facultades, entonces tratan de luchar contra lo imposible, porque todos vamos a ir envejeciendo, conforme mismo nacimos vamos a ir envejeciendo, tratan de luchar contra lo imposible. Y entonces, cuando ven que no pueden, entonces caen en angustias, en depresiones, en estrés, en todas esas cosas. Otros caen en alcoholismo. La manera que ellos tienen de quitarse esa desesperación es, como dicen ellos, ahogando las penas. Sí, pero no las mata, ¿oíste? Ni las ahogas tampoco. Al otro día las penas están peores. ¿Saben nadar? Sí, las penas nada. Y al otro día tienes una úlcera en el estómago y el bolsillo y el hígado se daña y el bolsillo con un hueco. Entonces, hermano, hay quien cae en problemas de droga, hay quien cae en desenfrenos sexuales, por decirlo de alguna manera, o desenfrenos. Yo tenía un compañero que decía que él tenía la llave de 12 cofres. Y él estaba refiriéndose a eso. Quiero decir, después se convirtió en un hombre con un pacto satánico tremendo. Yo estaba pensando a él o antier en él y decía, ¿estará vivo?
yo no sé, no he sabido más nunca a él. Pero lo que se refería a que tenía la llave de 12 cofres, que tenían 12 mujeres. Las 12 no hacían una. La fundía, pastor. Sí, le decían cacharro. ¿Sabe lo que es un cacharro? Sí. Un carro viejo, eso que camina de medio lado. Le decían cacharro porque lo que se buscaba era el cacharro. Y a algunos le decían que era un profanador de tumba, porque lo que sacaba eran las mujeres prácticamente de las tumbas. Pero bueno, lo que pasaba en sí con él, que después lo hablamos, era su desesperación, porque se daba cuenta que como hombre iba perdiendo facultades. Ya no era el mismo de cuando tenía 20 años. Y entonces, en su desesperación, él quería demostrarse él mismo lo imposible. Entonces, esa desesperación de que le quedaba poco tiempo, de que le queda menos tiempo, entonces, de una manera o de otra, es una lucha por la supervivencia, porque la muerte es un horror. Pero ahora Jesucristo ha vencido la muerte, hermano. Jesucristo dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A ver, algún hermano que me busque ahí. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo, pastor. Versículo 55 y 56. Y 57 también. Okay. Vamos a pedirle a hermana Betsy que había levantado la mano desde el turno anterior. Hermana Betsy, adelante. Sí, buenas noches. Primera de Corintios, ¿qué dijo? 15 del 55 al 57. Ok. Minuto. 15, 55, 55. Dice así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Oyeron? ¿Entendieron lo que ella leyó? Ahora nosotros podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? La salvación. No hay victoria en el sepulcro para los cristianos. No hay aguijón para los cristianos con respecto a la muerte. ¿Por qué? Porque dice desde el final del versículo anterior, sórbida es la muerte en victoria. Y dice en el versículo 57 que ella leyó, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el aguijón de la muerte, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, como decía el apóstol Pablo, estoy dispuesto a un estrecho. Si es quedarme, estoy hablando ahora, no voy a seguir buscando los versículos, porque entonces se me está yendo el tiempo. Pero estoy en estrecho de permanecer con vosotros o de partir con Cristo. Y ahí donde dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, hermanos, hay alegría. Hay alegría en la Navidad. ¿Por qué razón? Porque hoy sabemos que el Salvador vino a darnos vida eterna. ¿Usted quiere decir algo? Preguntarte, pastor. Sí. Yo quería preguntarte con relación al tema de la Navidad que usted está enfocando en esta temporada. Hay muchas iglesias cristianas que son enemigos por completo de las celebraciones de Navidad. Ellos dicen, yo por lo menos viví 4 años en Boca, porque mi niña chiquita iba para la universidad y nosotros íbamos, no íbamos para donde ellos estudiaran,
para estar con ellos. Entonces, la iglesia que yo me congregaba se llama Iglesia Bautista Glade Boca Ratón. Bueno, el pastor murió y después su esposa y el hijo murieron en un accidente ahí que hubo hace como 3 años. Ellos eran mis pastores. Y llegó una familia argentina que derrumbó la iglesia de un día para otro, porque no podíamos ni cantar villancicos, ni se podía nada de Navidad, porque yo decía que todo eso era demoníaco. Entonces, ahora que usted está explicando eso, usted comenzó en el libro de Isaías, porque Isaías anuncia el Mesías desde, como usted dice, muchísimos años antes de que Jesucristo pisara la tierra. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿cómo yo, verdad? Cuando a mí me dicen, no, en la Biblia no dice que la Navidad se celebra. Entonces, ¿cómo yo le contesto a esas personas que me dicen que la Navidad nosotros no debemos de celebrarla? Porque no hay dato de que el Señor murió en diciembre. Nació en esas fechas, sino que hay ráfagas de que si los magos, si llevaron, si las estrellas. Entonces ahí hay, con nosotros los cristianos, hay porque nos preguntan, no, ustedes no pueden celebrar la Navidad porque ustedes no lo encuentran en el libro de la Biblia. Bueno, aquí lo que estamos viendo es precisamente que multiplicaste la alegría y todo eso por el anuncio de lo que vendría el niño. Los magos lo adoraron, todavía nos quedan algunos mensajes, los pastores lo adoraron, el cielo se iluminó con una hueste de ángeles, empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad. Es decir, que es realmente bíblico la celebración, ¿no? De por qué lo hacemos, ¿no? Ahora, la celebración de la Navidad la empezaron a adoptar los cristianos después, al final del primer siglo, sí, más o menos. Pero, ¿qué es lo que pasa con lo que ella dice, no? Últimamente se ha levantado un grupo de hermanos diciendo que eso mismo, que no se debe celebrar la Navidad, porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Vamos a partir de ahí. Sencillamente se tomó esa fecha. Ahora, el hecho es que Jesucristo debió haber nacido en otra fecha, pero se tomó esa fecha y la iglesia lo empezó a celebrar así. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que después vino, como Satanás es tan astuto, un emperador y dijo que era el solsticio de verano o de invierno, y entonces dijo que ese mismo día, 25 de diciembre, se adoraba a Dios Sol. Y entonces, hoy están diciendo que ya los cristianos lo celebraban, vuelvo a repetir, pero entonces han invertido como la fecha, han invertido como que hubo un papa que en el solsticio del sol, donde se adoraba a Dios Sol, pusieron a Jesucristo. Eso no es cierto. Ya la iglesia celebraba la Navidad. Pero a los que no quieren celebrar la Navidad el 25 de diciembre, yo le digo, bueno, celebran el 30 de agosto con un sol que raja las piedras. O si no, el 1 de mayo, pero celébralo, porque está en la Biblia. No tienes que celebrarlo el 25 de diciembre, pero celébralo. Ahora, ¿quién gana? Independientemente de que bíblicamente está documentado y que no es como se está diciendo, que se adora a Dios Sol, que eso lo puso, que la fecha la puso un papa, y esto ya la iglesia lo celebraba. Ahora, si nosotros suprimimos la Navidad, ¿quién gana en esto? ¿Satanás o Jesucristo? Porque le voy a decir una cosa, hermano. Miren, yo conocí un tremendo predicador, ya partió con el Señor. Yo conocí bueno, surgió la pregunta, yo he tratado de obviar eso, porque quizás en otros lugares lo he explicado, ¿no? Pero ese hermano
un 24 de diciembre entró a un bar porque tenía su vida destrozada y entró a un bar a tomar. Y en el mismo bar había un pianista y empezó a cantar Noche de Paz. Y el Señor tocó su vida a través de ese himno y ese hombre fue transformado y después Dios lo usó para ganar miles de vidas para el Evangelio. Ahora, le voy a decir, ¿cuántos se han convertido con un mensaje de Navidad? ¿Cuántos se han convertido con una cantata de Navidad? Porque hay iglesias que en esta fecha se preparan. Yo he participado en muchas, cuando no era pastor y después siendo pastor, lo pudimos preparar. Pasaba todo eso por mi esposa. Y entonces, a veces tú estás ensayando hasta 2 meses para hacer una presentación. Pero cuánta dedicación de los hermanos para brindarle eso al Señor. Y se presenta una cantata de Navidad y después de la cantata de Navidad se ha hecho llamamiento. Y ¿cuántas personas en la historia no se han convertido con una cantata de Navidad? ¿Cuántas personas no se han convertido con un drama de Navidad? Ojalá aquí en un futuro lo podamos hacer ya todos los años. El año que viene. Bueno, ahí tienen las primeras actrices. Pero ella hizo muchos dramas de Navidad. Y entonces, hermano, ¿cuántas personas tú invitabas? Mire, la vez que no se lo voy a decir por un problema de humildad, pero la vez que yo llevé más invitados a la iglesia, Dios me usaba al principio cuando yo me convertí en el evangelismo personal. Yo nunca pensé predicar desde el púlpito. Yo siempre que pasa esto está ocurriendo un milagro, yo lo he dicho. Pero a mis amigos Dios me ayudó a llevarlo a la iglesia. Pero la vez que yo llevé más invitados a una iglesia fue un drama de Navidad. Oye, mira, un drama de Navidad en la iglesia. ¿Cómo no? Vamos. Y lo fui buscando uno al otro, nos montamos en la guagua, teníamos que ir en guagua a la iglesia, nos montamos en la guagua y todos se quedaron maravillados y todos oyeron el mensaje. Algunos hoy son cristianos, otros no, pero no tienen excusa delante de Dios. Entonces, si nosotros quitamos la Navidad, el arbolito no es bíblico. Eso no, yo no se lo voy a discutir a nadie. Pero si nosotros quitamos la Navidad, ¿quién gana y quién pierde? Y ahora, estamos orando aquí en este periodo, estamos orando ahí los que están reunidos, ¿están adorando a Dios Sol? O estamos adorando a Cristo, porque yo he tratado de ser lo más cristocéntrico que pueda ser. Entonces eso le molesta al enemigo. Y yo no estoy diciendo que los que no la celebran están usados por el enemigo. Sencillamente, ellos tienen su manera de pensar, yo tengo la mía. Es un problema de respeto. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Pero lo que sí es cierto, lo que yo le he dicho, el 30 de agosto bajo un sol que raja las piedras, celébrala, pero celébrala. Estamos celebrando el acontecimiento más grande de la historia. Exacto. Que es que el Mesías vino a nuestras vidas. No sé si le contesté. Sí, pastor, gracias, sí. No sé si le contesté. No, pero, perfecto. Quiero comentar algo, y perdone que no. ¿sí, no? Pero cuando yo era niña, yo estudiaba en una academia presbiteriana y yo puedo decir, y se lo decía al pastor Arias y se lo he dicho a mi esposo, una de las cosas que a mí más me emocionaba y que me llevó a querer y a ver a Jesucristo como algo especial en mi vida fue precisamente el nacimiento de Jesús. Como niño uno dice, wow, la grandeza, todo lo que pasó, todo lo que hizo luego con su vida que ya todos conocemos. Ese acontecimiento para mí era como que me llenó mi vida en el momento en que ya uno con más entendimiento, ya en segundo, tercer grado, ese para mí era el acontecimiento más grande en toda la vida. Como sí, yo no se apartará de él. Como yo decía en el mensaje del domingo pasado, ahí, y eso no es mentira, hay ejércitos que se han dado una tregua en Navidad. Y espérate, vamos a parar la guerra, vamos a celebrar esto, el respeto y esto y lo otro. Y por mi parte es triste, porque vuelvo a repetirte, no lo tienes que celebrar el 25 de diciembre. Nosotros estamos predicando desde el 1 de diciembre, nosotros estamos celebrando el 25 de un día cualquiera. Nosotros desde que empezó esta fecha lo estamos predicando, lo estamos celebrando. No celebra el 25 de diciembre, pero celebra, anuncia el niño que nació, anuncia todo lo que hemos dicho, que es un príncipe,
que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es príncipe de paz, que es el Salvador del mundo. ¿Cómo vamos a suprimir ese mensaje si el Espíritu Santo no suprimió ese mensaje? Y lo dejó bien claro. Y entonces, como estamos viendo en Isaías, es un periodo de multiplicación de la alegría, del gozo. Y bueno, seguimos, versículo número 4. ¿Hay quien me lee Isaías 9:4? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Es decir, porque nosotros nos llenamos de alegría, porque al venir Cristo, nosotros fuimos libres. Ya nosotros no somos esclavos de Satanás. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Ya nosotros no somos esclavos de la muerte. Ya nosotros no somos esclavos de las tinieblas. A ver, algún hermano que me busca ahí, Juan capítulo 8. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad hará libre. Lea el 36, ahí mismo, dale un poquito para abajo. Sí. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, nos libró del cetro opresor, nos libró del que nos tenía oprimido. Y dice Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjate cómo todas estas cosas de la profecía se aplican a Cristo y Jesucristo mismo se autotitula. Si el Hijo os libertare, y hay el problema con ellos, pero como nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham, están en tinieblas si no me tienen a mí. Si el Hijo no os liberta, están en tinieblas y están esclavizados, están encadenados. Pero Cristo rompe las cadenas. ¿Sabes qué dice la palabra ahí en Colosenses? Capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en los versículos versículo del 12 al 14, ¿qué dice? Colosenses 1, del 12 al 14. Con gozo, No, adelante, hermano. sigo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que nos dio una herencia con los santos en luz, pero dice lo que yo quería subrayar, dice, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Ya las tinieblas, ya Satanás, el mundo del diablo, no tiene ninguna potestad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A qué vino Jesucristo? Vamos a buscar ahí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, un hermano que me lea los versículos del 18 hasta el 20. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sigo? Sí. A predicar el año agradable del Señor. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 21. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren cómo él define al comenzar su ministerio, miren cómo él lo define. Desenrolla el libro del profeta Isaías
en una profecía que está en Isaías 61. Y entonces le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, buenas noticias a todas las personas. Dice la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Todos los que estaban cautivos por el diablo, el Señor vino a libertarlos. Dice, y vista a los ciegos, el Señor sana, hace milagros, hace de todo. Vuelve a repetir, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Yo vine a libertar a los cautivos. Yo vine a dar liberación. Yo vine a romper las cadenas. ¿Qué pasó con el Gadareno? La historia del Gadareno que la narra los evangelios, porque la que más la ciudad es Marcos capítulo 5. ¿Qué pasó? Ese hombre vivía en los sepulcros, vivía totalmente desequilibrado, se cogía con piedra y se golpeaba y se hería, y ninguna cadena podía atarlo porque la rompía frente al poder demoníaco que tenía. Y cuando vino Jesucristo, su vida lo transformó. Y se echó fuera todas las legiones de demonios que tenía, porque él vino a libertar a los cautivos. Por eso nos alegramos, porque el yugo, sencillamente, fue roto. El yugo que había, porque tú quebraste tu pesado yugo, el yugo que había sobre nuestros hombros, la vara que había sobre nuestros hombros, el cetro del opresor, como el día de Madián, que ustedes saben que fue una batalla tremenda. Y por último, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Es decir, todo lo que tenga que ver con el derramamiento de sangre, todo lo que tenga que ver con la guerra, el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Ya no habrá guerra, ya no habrá más problemas. ¿Por qué razón? Porque Él vino a darnos paz. Y los otros días hablé en el primer mensaje, o el primer mensaje domingo de la paz. A ver, por último vamos a terminar con este versículo que dice la palabra ahí. Vamos a leer, algún hermano me lea Filipenses 4:7. Yo creo que si te quieren dar una hermana de chat, Sí. se entiende esto, ya se va a quemar todo lo que es el calzado de los guerreros, se va a quemar todo eso. Nosotros como cristianos tenemos una lucha espiritual, pero sencillamente, a pesar de todas las cosas que pueden acelerar en nuestras vidas, nosotros tenemos la paz de Cristo, que es la que dice Filipenses 4:7, el que lo vaya a ver si adelante. ¿Puedo leer? Sí, adelante, Sí. hermano. Ok, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros tenemos la paz de Dios, que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. No puede ser entendible. A veces nosotros podemos estar pasando por una circunstancia X o Y, pero si nosotros tenemos a Cristo, la paz de Cristo está con nosotros. No importa que pueda turbarse, no importa los vientos que puedan soplar alrededor, nosotros tenemos una paz que nadie la puede entender, que va por encima de todo, por encima de todas las circunstancias. Entonces, hermanos, por eso la Navidad es alegría, porque Jesucristo es luz, porque Jesucristo es vida, porque nos libró de las cadenas del pecado, de la muerte del enemigo, y porque nos ha dado una paz que sobrepasa todo el entendimiento, porque ya no hay oscuridad, porque ya no hay tiniebla, porque ya no hay angustia, porque ya no hay terror a la muerte, sencillamente porque en Cristo la muerte fue vencida, porque Él es la luz y Él es la vida que está ante nosotros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien de Zoom? ¿Dudas, preguntas? Bueno, dejamos entonces la grabación.